Escucha nuestro clamor, fluye el agua viva aquí. Cuando gracia tú nos des, tu obra habrá de proseguir. Aquí juntos para orar, lo alto y lo mejor buscar, nuestro espíritu tocar y tu iglesia edificar. Alabado sea el Señor Santos. Entonces, continuamos con el mensaje número 2. Gloria a Dios, hermanos. Qué bueno estamos juntos otra vez. Que el Señor danos a su presencia durante este tiempo. Y como es mi costumbre, yo tengo una traductor conmigo, hermano Renan, y voy a hablar en inglés y él va a traducir. ¿Está bien? Amén. The burden for this particular conference, la carga para esta conferencia en particular, is generated out from the Memorial Day conference that we just had. se origina por la conferencia del día de conmemoración. Remember that was concerning a timely word concerning the world situation and the Lord's economy or recovery. Recuerdan que esa fue una palabra oportuna con respecto a la situación mundial y al recobro del Señor. We are, of course, in a very, very unprecedented situation these days. Estamos en una situación sin precedentes en la actualidad. Many things are very troubling. Hay muchas cosas que están ocurriendo que nos pueden turbar. But at the same time, what the Lord is doing in the church is very encouraging. Pero al mismo tiempo, lo que el Señor está haciendo en la iglesia es muy alentador. For example, we've had the burden given to us by Brother Lee way back in the early 90s concerning vital groups. Al comienzo de la década del 90, por ejemplo, el hermano Lee nos dio la carga de los grupos vitales. And the meetings, 80% of the meetings being in the homes. Y que el 80% de las reuniones de la iglesia deben llevarse a cabo en los hogares. We talked about it. Hemos hablado de eso. But we didn't have the ability to bring it into being. Pero nos faltó la habilidad para lograrlo, para hacerlo realidad. But today, 80% of the meetings are surely in the homes. Pero actualmente, ciertamente, el 80% de las reuniones se llevan a cabo en los hogares. We are learning from the Lord's arrangement. Estamos aprendiendo de lo dispuesto por el Señor. Well, during the conference, the first message, Memorial Day conference, the first message. En la conferencia del día de conmemoración, el primer mensaje was titled, given 4 particular aspects. Vemos 4 aspectos principales in the title of the message. En el título del mensaje. Number 1. Número 1. The world's situation as the indicator of God's move on earth. La situación mundial como un indicador del mover de Dios sobre la tierra. So we saw that
whatever is happening on the earth today indicates what the Lord is doing in his recovery. Así que vimos que lo que el Señor está haciendo, lo que el Señor está haciendo hoy, podemos encontrar indicios de ello en la situación mundial. How he is moving. Cómo Él se está moviendo. He is doing something very particular. Él está haciendo algo muy particular. And his church has to match him. Y su iglesia tiene que corresponderle. Saints, I hope that we would consider this very carefully. Espero, santos, que consideremos esto con mucho detenimiento. El Señor está moviendo en la tierra. Él tiene su propósito. Y Él va a entrar en estas situaciones del mundo para llegar a ser su propósito. Y esto es nuestro ambiente. Es decir, el Señor está moviendo en la tierra y también en la iglesia. Y necesitamos dar cuenta que somos parte de esto. No somos observadores. Estamos en esto mover. Estamos parte de esto mover. No solo o no realmente, no realmente en el mundo, pero en la iglesia. Más algunos están estancado en el mundo en vez de estar en el mover del Señor en su recobro. Entonces, necesitamos considerar qué es nuestra manera para responder al mover del Señor en la tierra hoy. Segundo, the vision of the world history from Christ's ascension to the end of this age. El segundo aspecto del mensaje 1 era la visión de la historia mundial desde la ascensión de Cristo hasta el final de esta era. There's a vision. Hay una visión. What is God doing? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? And the vision we had was the vision of the 4 horses. Y tenemos la visión de los 4 caballos. In the book of Revelation. En el libro de Apocalipsis. The white horse, the gospel running. El caballo blanco que representa el evangelio está corriendo. The black horse, the red horse, and the gray horse. El caballo negro, el caballo bermejo y el caballo amarillo está corriendo. And war and I'm blanking, Renan, help me. Ya, el caballo de la guerra, el caballo de la muerte, el caballo de la hambruna. Aha. So these 4 horses are running. Estos 4 caballos están corriendo. This is the world history. Esta From es the la historia ascension of mundial. Christ until he comes back. Y esta historia mundial proseguirá hasta que Cristo regrese. And then the third thing is the spreading of the truths of the Lord's recovery as preparation for his coming back. Y el tercer aspecto es la propagación de las verdades del recobro como preparación para su regreso. And finally is persevering in prayer. Y finalmente tenemos el perseverar en oración. While discerning the signs of the times. Mientras discernimos las señales de los tiempos. Again, saints, we need to recognize that we are a vital part of what the Lord is doing. Tenemos que darnos cuenta que nosotros somos una parte vital de lo que el Señor está realizando en la actualidad. If we don't respond to him, he has no way to complete his purpose. Si no respondemos al Señor, Él no podrá llevar a cabo su propósito. So this morning, Sterling shared with you the first of the messages we have this weekend, which are all on the matter of prayer.
Esta mañana el hermano Sterling les compartió el primer mensaje de los 4 que tenemos este fin de semana. Todos ellos giran en torno al tema de la oración, concerning prayer and the Lord's move. relacionados con la oración y el mover del Señor. And we saw 3 basic things: Y vimos 3 cosas básicas: the significance of prayer, the principle of prayer, and the ministry of the church in prayer. el significado de la oración, el principio de la oración y el ministerio de oración de la iglesia. The significance of prayer is to be saturated with God. El significado de la oración es que la oración consiste en ser saturados de Dios. The principle of prayer is to be mingled with God in His will. El principio de la oración es mezclarnos con Dios en su voluntad. And the ministry of the church in prayer is to join with the Lord to move His purpose on the earth. Y el ministerio de oración de la iglesia es unirnos al Señor a fin de llevar adelante su mover aquí en la tierra. Okay, then this message is focused on the man of prayer. Este mensaje se enfoca en el hombre de oración. The man of prayer just simply means who's going to pray this way? El hombre de oración, nos preguntamos, ¿quién va a orar de esta manera? What kind of person prays in such a way as to move God's hand? ¿Qué clase de persona es la que ora de tal manera que mueve la mano de Dios? Who and what is a man of prayer? ¿Quién es y qué es este hombre de oración? We see in Roman numeral 1, En el número Romanos 1 vemos, with the Lord Jesus, we see the pure pattern of a man of prayer revealed in the Gospels. con respecto al Señor Jesús, vemos el modelo puro de un hombre de oración revelado en los evangelios. Notice the word pure pattern. El Señor era este modelo puro. If we want to be a man of prayer, we have to follow this pattern. Si nosotros queremos ser hombres de oración, tenemos que seguir este modelo puro. But we're not looking at an outward example and saying, okay, I'm going to copy that. Pero no es que estemos mirando un ejemplo que está fuera de nosotros, externo a nosotros, y decimos, ok, yo voy a imitar lo que él hace. We should have the same aspiration that Paul had in Philippians chapter 3. Debiéramos tener la misma aspiración que tenía el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Filipenses. His desire was to know Christ. Su anhelo era conocer a Cristo. Well, saints, I'm very burdened these days En estos días tengo una carga muy intensa, because I believe there are many, many dear saints who have no idea what is God's move on the earth right now. porque yo tengo la convicción de que hay muchos santos que no tienen la menor noción de en qué consiste el mover de Dios hoy en la tierra. I'm not just talking about those in the recovery. No estoy hablando solamente de los que están en el recobro. I mean, of all of God's people on the earth today, who understands what is God's move? Entre todo el pueblo de Dios aquí en la tierra, ¿quién es el que entiende en qué consiste el mover de Dios en la actualidad? The recovery has revelation concerning this move. El recobro tiene revelación concerniente a este mover de Dios. But even within the recovery, there are many who don't see it. Pero incluso al interior del recobro hay muchos que no ven esto. If we were to have our hands raised, who is for the Lord's recovery among us here now? Si pidiéramos que levanten las manos y preguntásemos,
¿Quiénes están en pro del recobro del Señor entre nosotros? I think almost everyone would say, I'm for the recovery. Yo creo que prácticamente todos dirían, yo estoy en pro del recobro del Señor. Then how are you participating? Entonces, ¿cómo estás participando? How were you participating before COVID-19? ¿Cómo estabas participando en el recobro antes de que viniera el COVID-19? How are you functioning now? ¿Y cómo estás ejerciendo tu función ahora? What is happening in the Lord's recovery? ¿Qué está pasando en el recobro del Señor? We need to stop, Tenemos que ask detenernos, ourselves, preguntarnos, Lord, what are you doing? Señor, ¿qué es lo que estás haciendo? What are you doing in me? ¿Qué estás haciendo en mí? He wants to have a man of prayer on the earth. Él desea obtener un hombre de oración sobre la tierra, A corporate man of prayer. un hombre corporativo de oración. What does that man look like? ¿Y qué apariencia tiene este hombre? ¿Cómo se expresa este hombre? The Lord Jesus is that man, El Señor Jesús es ese hombre, a pure model. el modelo puro. Then the points concerning what does this model look like are A, B, C, and D. Los puntos que nos muestran, que nos describen este modelo son las letras A, B, C y D. And basically, A just says a man of prayer is one with God. La letra A nos dice básicamente que un hombre de oración es alguien que es uno con Dios. B, a man of prayer lives in the presence of God. La letra B nos dice que un hombre de oración vive en la presencia de Dios. C, La letra that a C, man of prayer trusts in God only and not in himself. que un hombre de oración pone su confianza en Dios únicamente y no confía en sí mismo. And D, a man of prayer has nothing to do with Satan. Satan has nothing in him. Y la letra D nos dice que un hombre de oración no tiene nada que ver con Satanás. Satanás no tiene nada en él. Okay, are we uniquely one with God? ¿Somos únicamente, exclusivamente uno con Dios? ¿Sí o no? Es una pregunta muy práctica. ¿Somos uno con el Señor? ¿Realmente uno? ¿Tenemos el sentir que cualquier cosa el Señor desea hacer, somos uno con Él? Yo creo que en nuestras mentes sí, mas en nuestras experiencias necesitamos ajustar lo que estamos haciendo. Y requiere que abrimos al Señor como fue compartido esta mañana. Sterling gave us a basic structure that when we pray, we should be, first of all, absorbing God. El hermano Sterling nos dio una estructura básica de que cuando oramos, en primer lugar, tenemos que absorber a Dios, Inhale God. inhalar a Dios, Enjoy God. disfrutar a Dios. I don't know how it is with you, but I know that there are times when I come into the presence of God with a list in my, if not in my hand, in my heart, of the things that I want to see him do. Yo no sé en vuestro caso, pero en mi caso a veces yo acudo en oración al Señor con una lista de cosas. De repente no las tengo la lista escrita en mi mano, pero la tengo en mi corazón. There's not the enjoyment
of God. No tengo el disfrute allí del Señor. So this outline focuses our attention on enjoying God. Así pues, este bosquejo hace que nos concentremos en primero disfrutar a Dios. We'll get to that in a moment. Vamos a llegar a ese punto más adelante. The second thing is that living in the presence of God without ceasing. El segundo aspecto es vivir continuamente en la presencia de Dios, vivir sin cesar en la presencia de Dios. It's really wonderful. If you read through the Gospels, you see how the Lord Jesus related to the Father in everything. Si ustedes leen los evangelios, ahí pueden ver la relación que tenía el Señor Jesús con el Padre en todas las cosas. And he was always considering, what does the Father desire? Él siempre estaba considerando qué desea el Padre. When you come to the Lord in prayer, Cuando uno viene al Señor en oración, do I come with this kind of a basic opening? Father, what is it that you want? cuando venimos al Señor en oración, venimos con esta apertura fundamental. Señor o Padre, ¿qué es lo que tú deseas? You are with me. Tú estás conmigo I'm with you. y yo estoy contigo. We're here together. Estamos aquí juntos. I have one purpose in my life. Yo tengo un solo propósito en mi There's no vida. other reason for me to live. No hay otro motivo para que yo viva. What do you want? ¿Qué es lo que tú deseas? What is it that you want me to pray for right now? ¿Por qué quieres que yo ore ahora mismo? You know, when the Lord Jesus was with the woman at the well, you remember? ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús estaba con la mujer samaritana ahí en el pozo? The disciples had left and gone into town to buy something. Los discípulos habían ido al pueblo para comprar algo de comer. Then the Lord had a very fruitful fellowship with the woman at the well. She got filled with something of the living water, and she went away to tell her town people that she had found the Christ. Y mientras tanto el Señor tuvo una comunión muy fructífera con esta mujer, al punto de que ella recibió algo del agua viva, fue llena de este agua viva al grado que regresó a su pueblo para decir a la gente acerca de esta persona. Can you imagine the Lord would be quite happy? ¿Se imaginan ustedes? Seguramente el Señor estaba muy contento. Here is a woman who is of questionable morals. He aquí una mujer de una moralidad cuestionable, and full of religious ideas. de moral dudosa y aún así llena de ideas religiosas, But she touched the living water. pero ella tocó el agua viva. Hallelujah. Aleluya. When the disciples came back with the food, Cuando los discípulos llegaron con la comida, they tried to get the Lord to eat, and he said, I have food to eat you don't know of. y cuando querían darle de comer al Señor, el Señor le dijo, yo tengo una comida que comer de la cual ustedes no saben. My food is to do the will of the one who sent me. Mi comida es que haga la voluntad de aquel que me envió. Do you enjoy eating the Lord in this way? ¿Ustedes disfrutan de comer al Señor de esta manera? With the Lord unceasingly. Pueden permanecer junto al Señor ininterrumpidamente. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. Saints, the Lord is so available. Santos, el Señor está tan He's disponible a waiting nosotros. for men to come to him. Él está esperando que los hombres se acerquen a Él. A man of prayer is one who is with him all the time. Un hombre de oración es alguien que está con Él todo el tiempo. Then the third thing of a man of prayer is that he trusts in God and not in himself. El tercer aspecto de este hombre de oración es que él confía en Dios y no en sí mismo. And we'll talk about that in some of the later points.
Y vamos a tocar esto más adelante. Then finally, Satan has no ground. Finalmente, Satanás no tiene cabida en él. Okay, so this is a man of prayer, Este es un hombre de oración, one with God, uno con Dios, lives unceasingly in the presence of God, vive ininterrumpidamente en la presencia de Dios, trusts God, not himself, confía en Dios y no en sí mismo, and Satan has not a thing in him. y Satanás no tiene nada en él. Okay, Roman numeral 2. Número Romano 2. Renan, would you read? Un hombre de oración hace oraciones genuinas con las siguientes características. Okay, oraciones genuinas con estas características. Please read. Un hombre de oración entra en Dios al orar, a fin de recibir el suministro de vida de parte del Padre, como lo muestra Lucas 11, del 1 al 13. In Luke 11, En The Lord Lucas capítulo Jesus 11, the Lord Jesus instructed the disciples how to pray. el Señor Jesús enseñó a los discípulos cómo orar, To pray themselves into God. cómo entrar en Dios al orar. Those words aren't used Ciertamente no se encuentra esa misma expresión allí. in what the Lord spoke. En lo que el Señor dijo, no usó esta expresión. But Brother Lee used what the Lord spoke as a base to conclude that what he was speaking is praying ourselves into God. Pero con base en lo que el Señor dijo en este pasaje, el hermano Lee llegó a la conclusión que aquí se nos muestra cómo orar para entrar en Dios. There needs to be the enjoyment of God. Es indispensable que tengamos el disfrute de Dios. So how do we pray ourselves into God? ¿Cómo oramos de modo que entremos en Dios? Okay, read this portion in Luke chapter 11. Vamos a leer este pasaje en Lucas capítulo 11. I have it here, brother. Do you want to read some verses? Okay, verses 5 through 13. Amén. Vamos a leer Lucas 11 del 5 al 13. Les dijo... And go ahead and read it. Yeah. Ok. Lucas 11 del 5 al 13 dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su descarada insistencia, se levantará y le dará lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Okay, so the Lord opens this vision. Ask, seek, and knock. El Señor nos abre esta visión. Pedid, buscad, llamad. The one who asks will receive.
El que pide, recibirá. The one who seeks will find. El que busca, hallará. And the one who knocks, it will be opened. Y aquel que llama, se le abrirá. Is this a promise? ¿Es esta una promesa? Creo que sí, ¿eh? El Señor dijo, Esto lo dijo el Señor. ¿ah? Ask and you shall receive. Pedid y se os dará. Seek and you will find. Buscad y hallaréis. Knock and it will be open. Llamad y se os abrirá. Do you believe that this is the word of God? ¿Creen ustedes que esta es la palabra de Dios? Is it? ¿Será que es la palabra de Dios? Claro que sí, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor dijo, pide, necesitamos pedir. ¿Ah? Necesitamos orar con fe. El Señor dijo, entonces nuestra oración es en fe. Lo que Él dijo, Él va a hacer. ¿Sí o no? Claro, Él está Dios. Y Él está absolutamente involucrado en su propósito. Y si estamos aquí pidiéndose, Él está moviéndose. Amén. Esta es promesa, pero más que promesa. Esta es la manera para orar y entrar en el Señor. El Señor está ahora buscando los que están orando. Y muchos de nosotros, hermanos, lo siento, muchos de nosotros están, no sé, ocupados, distraídos, no sé, pero hay la oración de los santos ya está lacking. Hay necesidad, falta la oración de los santos. Falta, sí. We are here joined to the living God. Estamos aquí como personas que están unidas al Dios vivo. And God has spoken to us not only in his word, but in the spirit within us. Y Dios nos ha hablado, no solamente en su palabra, sino mediante su espíritu en nosotros. Ask, Pedid you will receive. y se os dará. Seek, Buscad you will find. y hallaréis. Knock, Llamad and it will be open to you. y se os abrirá. This kind of prayer prays us into God. Esta clase de oración nos introduce en Dios mismo. Okay, then we go on with 1. Vamos a leer el número 1. Well, just A says that we pray ourselves into God to receive the life supply from the Father. Bueno, la letra A primero nos dice que un hombre de oración entra en Dios al orar a fin de recibir el suministro de vida de parte del Padre. What is the life supply? ¿En qué consiste este suministro de vida? That life supply is God himself. Ese suministro de vida es Dios mismo. But in 1 we see something of the way that it's expressed in these points. Y en el número 1 podemos ver la manera en que este suministro se manifiesta mediante estos puntos. Please read, Renan. Nuestra intención al orar debe ser buscar el suministro de vida. Los panes
representan las riquezas de la tierra. Los pescados representan las riquezas del mar. Y los huevos representan las riquezas de algo que está en el aire y en la tierra. Okay, on the land, in the sea, in the air, En la tierra, en el mar y en el aire. from all parts, the supply comes. Procedente de todas partes viene a nosotros el suministro. Don't consider that this kind of supply is primarily focused on your physical need. No estén pensando que al hablar de suministro aquí hablamos principalmente del suministro material. Yes, it does include your physical need, Ciertamente incluye atender a nuestras but necesidades much materiales, more, it is the spiritual need. pero mucho más se refiere a nuestra necesidad espiritual. Many of us are very weak spiritually. Muchos de nosotros somos débiles espiritualmente. So we need to come and ask. Así que tenemos que acudir y pedir. Don't just say, "Oh, I'm weak." Come and ask. No se quede diciendo, yo soy débil. No, acuda, venga y pida. Come and seek Venid y buscar. and knock. Venid y llamad. You will receive. Recibirán, You will find. hallarán It will be open to you. y se os abrirá. Then 2, please read, Renan. Número 2, la totalidad de estas riquezas es el Espíritu Santo. Cuando entramos en Dios al orar, debemos permanecer en Dios para recibir al Espíritu Santo como nuestro suministro de vida. Amen. Amen. We pray ourselves into God. We should remain in God. Puesto que hemos entrado en Dios al orar, debemos permanecer allí. This is to live in the presence of God. Esto es vivir en la presencia de Dios. Saints, learn to praise the Lord. Santos, aprendan a alabar al Señor, Sing to the Lord. cantar al Señor. You know, Brother Lee, among other things, as he was sharing the matter of praying ourselves into God, touched on the issue. It may not have been directly related, but it's still the praying ourselves into God is the issue of singing the scripture. Cuando el hermano Lee habló de entrar en Dios al orar, él habló, se hizo referencia a cantar las escrituras. We need to learn to sing. Tenemos que aprender a cantar, Sing the scripture. cantar las escrituras. The more you sing the scriptures, the more that you enjoy the Lord. Cuanto más cante usted las escrituras, más disfrutará del Señor, Because the supply is coming. porque le viene el suministro viene. And the totality of that supply is the Holy Spirit. Y la totalidad de ese suministro es el Espíritu Santo. 3, Número 3. Este suministro de vida no solo nos alimenta a nosotros mismos, sino también a los que están bajo nuestro cuidado. so when you're filled up with the Lord, what do? Cuando usted está lleno del Señor, ¿qué hace? If you're a wife, you speak to your husband, Si usted es esposa, usted va a hablar con su marido or to your children, o va a hablar con sus hijos. not to tell them what they ought to do and how they ought to be, No para decirles qué es lo que tienen que hacer o cómo deben de ser, but to enjoy the Lord with them. para disfrutar, sino para disfrutar a Dios junto a ellos. You know, if you look at the people in the world today, Si usted observa a la gente del mundo en la actualidad, how sad many of them are. son personas muy tristes, la mayoría de ellos. They need somebody to come to them and cheer them up. Ellos necesitan que alguien se les acerque y los alegre, Not to give them a kind of doctrinal lecture, no necesitan que les demos un sermón doctrinal, but to
enjoy the Lord with them. pero que simplemente disfrutemos al Señor junto a ellos. Tell them how precious the Lord is, Díganles cuán precioso es el Señor para how ustedes, dear he is. cuán amado es Él. Maybe you sing the scripture to them. De repente usted le canta un versículo. You've been singing it, now you sing it to them. Usted lo ha estado cantando para sí y ahora usted se lo canta a esta persona. Enjoy the Lord. Disfrute al Señor. You have a life supply. Usted tiene un suministro de vida. It's for you, but it's also for them. Es para usted, pero también es para ellos. 4, Número 4. Si la manera en que oramos nos distrae del Señor y no nos introduce en Él, debemos cambiar la manera en que oramos. Orar es entrar en Dios al orar. that seems like a very strange statement. The way you pray distracts you from the Lord. Parece una frase muy curiosa de que, digamos, de que la manera en que oramos nos distrae del Señor. Do you ever feel like your prayer is distracting you from the Lord? ¿Alguna vez han tenido ese sentir que su oración lo distrae a usted de la persona del Señor? Well, the thought here is that while you're praying, you get fully focused on what you want to see and you don't have any thought of the Lord. Bueno, el pensamiento aquí es que cuando usted está orando, muchas veces usted se concentra en lo que usted quiere ver y no está considerando al Señor. You're not enjoying the Lord. No está disfrutando al Señor. You're not talking to one who has a care for you. No está hablando con alguien que verdaderamente cuida de usted. You're crying out to someone that you feel is holding back from you. Usted está pidiendo socorro de alguien que usted piensa que está reteniendo algo que es para usted. So if your prayer is distracting you from God, Así que su oración lo distrae de Dios mismo. stop. Deténgase. Pray another way. Ore de otra manera. Pray ourselves into God. O tenemos que entrar en Dios al orar. Okay, 5. Número 5. Orar significa reconocer que por nosotros mismos, con nosotros mismos y en nosotros mismos somos nada. Por tanto, no queremos hacer nada por nuestra propia cuenta. En vez de ello, queremos hacerlo todo en Dios, con Dios y por medio de Dios. Okay, so here we're talking about realizing we cannot do it. Aquí estamos hablando de darnos cuenta de que nosotros no lo podemos lograr. For example, preaching the gospel. Por ejemplo, predicar el evangelio. We may be able to give a gospel message, Quizás podamos dar un mensaje del evangelio, but we may not be able to dispense much of Christ. pero quizás a través de eso no hayamos podido impartir Cristo a los demás. We try very hard, Nos esforzamos mucho, but nothing much happens. pero no se logró mucho. Okay, let's look at another thing. Vamos a ver otra cosa. You have a bad temper. Usted tiene un mal genio. You feel very sad about it. Usted se siente muy triste porque tiene este mal genio. And you pray that the Lord will remove that bad temper from you. Y usted le pide al Señor que quite de usted ese mal genio. But the more you pray for it, the worse the temper becomes. Pero cuanto más ora pidiendo esto, peor, aún más, peor es su mal genio. What needs to happen is we realize that with ourselves, by ourselves, in ourselves, and in every way, we are nothing. Lo que tiene que pasar es que nos demos cuenta de que por nosotros mismos, con nosotros mismos y en nosotros mismos somos nada. I've been recently reading again the Overcoming Life
by Watchman Nee with another brother. Recientemente he vuelto a leer junto con otro hermano el libro de Watchman Nee, La vida que vence. He said the overcoming life begins with our realization that we cannot do it. Él dijo que la vida vencedora comienza con nuestra comprensión de que en nosotros mismos nada podemos hacer. One of the illustrations he uses is a 70-year-old man. Una de las ilustraciones que usa es el de una persona de 70 años de edad. He's been smoking cigars for 50 years. Esta persona ha estado fumando durante 50 años de su vida. Sometimes 5, 10 cigars a day. A veces fuma 5 o 10 cigarrillos al día. He tries to stop. Él se esfuerza por dejar de fumar He can't do it. y no lo puede lograr. Then he's telling that to a young man, Y él le está contando esto a un joven and the young man says to him, well, if I were you, I would stop trying. y el joven le dice, bueno, si yo estuviera en su lugar, yo dejaría de intentarlo. And he said, well, if I keep smoking when I'm trying to stop, how bad will it be if I don't try? Y entonces él respondió, bueno, si yo sigo fumando, a pesar de que estoy intentando dejar de fumar, si dejo de intentarlo, va a ser mucho peor. The young man was very wise. El joven aquel era muy sabio. He said, if you would stop trying, God can quit in you. Y entonces el joven le dijo, si usted deja de intentarlo, Dios podrá hacer que usted deje de fumar. So I think this young man had already heard Brother Nee talk. Probablemente este joven ya había escuchado al hermano Watchman Nee hablar de esto. So the young man said, you should pray this way. Así que el joven le sugirió, debiera Lord, orar de esta manera. Lord, Señor, I cannot stop, Señor, yo no puedo dejar de fumar and I will not try to stop, y voy a dejar de intentarlo. but you can stop in me. Pero Señor, tú puedes dejar de fumar en mí. The next morning, he woke up with no desire to smoke. La siguiente mañana se despertó sin el menor deseo de fumar. This is similar to what the Apostle Paul said. Esto se parece a lo que dijo el apóstol Pablo. Paul besought the Lord 3 times to remove the thorn from him. Pablo pidió al Señor hasta 3 veces que quitara el aguijón de carne. The Lord said to him, my grace is sufficient. El Señor le dijo, bástate mi gracia. My grace is sufficient for you. Bástate mi gracia. Then he said, Paul's response was, he has said to me, my grace is sufficient for you. La respuesta de Pablo fue, él me ha dicho, bástate mi gracia. Therefore will I rejoice in my weakness. Oh, no. Then he said, for my weakness is made strong. My strength is made strong in weakness. Porque el Señor le dijo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. And then Paul said, most gladly, therefore, will I rejoice in my weakness. Y entonces Pablo dijo, yo me gloriaré en mis debilidades. Because when I am weak, porque cuando soy débil, then I am strong. Entonces soy fuerte. Or he also said, I will rejoice in my weakness that the power of Christ might tabernacle over me. Y también dijo, yo me regocijaré en mis debilidades para que el poder de Cristo extienda tabernáculo sobre mí.
Can you hear what the Spirit is saying? ¿Pueden escuchar lo que el Espíritu está diciendo? As long as you continue to try Mientras to tú be sigas something, try to intentando, do something, mientras usted siga intentando ser algo, intentando hacer algo, lograr algo, you are not enjoying the Lord. usted ha dejado de disfrutar al Señor. You are busy trying to be what you think you should be. Usted está ocupado en esforzarse por ser aquello que usted piensa que debe llegar a ser. Saints, I hope you can hear what I'm saying. Espero que escuchen lo que les estoy diciendo, santos. We are hindering the Lord many times Nosotros muchas veces somos un estorbo para el Señor, because of an evil heart of unbelief. porque tenemos un corazón malo de incredulidad. We don't believe God. No le creemos a Dios. We know that we've received salvation through him, Sabemos que recibimos la salvación por medio de Él, but his living, his energizing life is not flowing through us. pero su vivir, su vida vigorizante, no está fluyendo a través de nosotros, Because we are still trying to do it. porque nosotros seguimos intentándolo por nosotros mismos. Very much like Paul in Romans chapter 7. Esto es igual a Pablo en Romanos capítulo 7, Where he eventually says, wretched man that I am, who will deliver me from the body of this death? donde finalmente él dice, miserable hombre de mí, miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? I thank God through Jesus Christ. Gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Hallelujah. The Lord releases us Es el Señor quien nos libera. when we stop believing in ourselves Cuando dejamos de creer en nosotros mismos and start believing in him. y comenzamos a creer en Él. Let him be God in us. Dejen que Él sea Dios en nosotros. Let him move in us. Dejen que Él se mueva en nosotros. Ask and you will receive. Pedid y se os dará. The Father will give you the Holy Spirit. El Padre os dará el Espíritu Santo. Don't try to get your own food, No estén intentando conseguir su propio alimento. to be your own Savior. No traten de ser vuestros propios salvadores. Let him be God in you. Dejen que Él sea Dios en ustedes. This is to be filled with him, Esto es ser llenos de Él, filled with his fullness, llenos de su plenitud. joined to him, Esto es ser unidos a Él, fully confident in him. confiar plenamente en Él. When we pray for something, Cuando oramos por algo, believe that we receive it. creed que lo habéis recibido. Trust in him, not in yourself. Confíen en Él, no en ustedes mismos. 6, please read. Número 6. Nuestra oración le provee a Dios la manera de entrar en nosotros, llenarnos y saturar nuestro propio ser. De este modo, la obra que hacemos es hecha en completa dependencia de Dios. Hallelujah. Full dependence on God. Completa dependencia de Dios. Okay, that was the characteristic of genuine prayer, is praying ourselves into God to receive the life supply. Estas son las características de la oración mediante la cual entramos en Dios para recibir el suministro de vida. Then B, Luego la letra B. Dice, orar significa reconocer que somos nada y que no podemos hacer nada. Esto implica que la oración es la verdadera negación del yo. and 1, Y número 1,
Orar en realidad equivale a declarar, no yo, mas Cristo. Nuestra oración testifica que no nos valemos del esfuerzo propio para afrontar alguna situación. Okay, again, saints, this is just focusing our attention on God is sufficient. The grace is sufficient. Esto hace que nosotros enfoquemos nuestra atención en el hecho de que Dios es todo suficiente, que bástate mi gracia. Okay, and this also requires us to believe. Y esto también requiere de nosotros que creamos, que tengamos fe. The declaration, not I, but Christ, is a quote from Galatians chapter 2, verse 20. La declaración no yo, mas Cristo procede de Gálatas 2:20. There, the Apostle Paul said, I am crucified with Christ. Allí el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. And it is no longer I who live, Y ya no vivo yo, but Christ lives in me. mas vive Cristo en mí. And the life that I now live in the flesh, Y la vida que ahora vivo en la carne, I live in faith, la vivo en la fe, the faith of the Son of God, la fe del Hijo de Dios, who loved me el cual me amó and gave himself up for me. y se entregó a sí mismo por mí. Saints, do you have an appreciation of what this really says? Santos, ¿ustedes aprecian lo que verdaderamente se nos dice aquí? It is no longer I that live. Ya no vivo yo, Christ lives in me. vive Cristo en mí. I'd like to ask you again, is this the word of God? Quisiera preguntarles nuevamente, ¿es esta la palabra de Dios? Y otra vez, claro que sí. Mas nuestra manera para manejarlo es diferente. Porque muchas veces tenemos este concepto, sí, y podemos hacer cosas con el concepto, no más yo, más Cristo, no yo, más Cristo. Pero en realidad, este es yo, no es Cristo. Porque no tengo en mi corazón y en mi espíritu fuertemente que no más yo. No yo, más Cristo. Amén. Ese es algo para nosotros para aprender en estos días, hermanos, porque no podemos hacer nada. No somos nada. No tenemos nada. Aparte de Él, somos inútiles. No podemos funcionar para nada. Solo Cristo en nosotros funciona. Entonces, hermanos, yo creo que el Señor está tratando con estas cosas alrededor de nosotros para convencernos, no yo, mas Cristo. Y nuestra oración es esta declaración, no yo, mas Cristo. Amén. Renan, would you read 2, please? Número 2, incluso una oración tan breve como invocar el nombre del Señor. Oh Señor Jesús, indica que ya no yo, mas Cristo. And C. Si queremos que Dios escuche nuestras oraciones, estas deben estar dirigidas a los intereses de Dios, representados por la Tierra Santa, la Ciudad Santa y el Templo Santo. And 1. La Tierra Santa tipifica a Cristo
la porción que Dios asignó a los creyentes. La ciudad santa representa el reino de Dios en Cristo y el templo santo representa la casa de Dios, la iglesia en la tierra. Okay, so we need to continually pray with God's interest in view. Tenemos que orar continuamente teniendo en mente los intereses de Dios. For example, if we're praying for our child to be saved, Por ejemplo, si estamos orando para que nuestro hijo sea salvo, our focus should not be on the child. no debiéramos estar concentrados en nuestro hijo. Our focus should be on God's interest. Nuestro enfoque debe ser en los intereses de Dios. Christ, Cristo, who is the allotment, the portion God has given us. que es la parcela, la porción que Dios nos asignó. So we can pray, Lord, you are the portion for my son. Así que podemos orar de esta manera: Señor, tú eres la porción asignada para mi Praise you hijo. for all that you are. Te alabamos por todo lo que tú eres. Gain him for yourself, Señor, gánalo para ti. that his whole life will be for you. Que toda su vida sea para ti. Thank you, Lord, that you Gracias, have Señor, raised up this young man que tú has criado a este joven with the intention that you will fill him. con el propósito de llenarlo con Fill him right now, Lord. Llénalo ahora mismo. Hallelujah. Señor. Aleluya. Thank you, Lord. He is also for your body, for the church, for the house of God. También te damos gracias, Señor, que Él también es para tu iglesia, para tu cuerpo, para la casa de Dios aquí en la Gain tierra. him for your house, Lord, Señor, gánalo para tu casa. even for your kingdom. Incluso gánalo para tu reino. Lord, your Señor. kingdom come. Que venga tu reino, Señor. Hallelujah. Aleluya. Raise him up Señor, an- levántalo. to be a member of your army, Hazlo un miembro de tu ejército to bring in your kingdom. para traer tu reino. So we're not focused on this poor little man or this poor little boy who needs to get saved. Así que no estamos concentrados en este pobre hombre o en este pobre joven procurando de que él sea salvo. We're focused on the living God. Nosotros estamos concentrados en el Dios viviente And his purpose on the earth. y en su propósito aquí en la tierra. Okay, 2, would you read, please? Número 2, durante el cautiverio babilónico, 3 veces al día, Daniel oraba con sus ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Esto indica que Dios escuchará nuestras oraciones cuando oremos a Dios con la mirada puesta en Cristo, el reino de Dios y la casa de Dios. Todo lo cual Hallelujah. constituye la meta de la economía eterna de Dios. Lo siento. Hallelujah, that God hears our prayers when we are praying for his move on the earth. Aleluya. Dios escucha nuestras oraciones cuando nosotros estamos orando, teniendo en mente su mover aquí en la tierra. Toward Christ, toward the kingdom, toward the house. Cuando nuestras oraciones están orientadas hacia Cristo, hacia el reino de Dios y hacia la casa de Dios, la iglesia. 3, Número 3. Esto quiere decir que no importa por quién oremos, nuestras oraciones siempre deben tener como objetivo los intereses de Dios. Esto Amen. es a Cristo y la iglesia. Los Hallelujah. intereses de Dios en la tierra Ah, para el cumplimiento de la economía de Dios. hallelujah. Amen. 3, Número Romanos 3. Un hombre de oración debe ser alguien que busca a Dios y la voluntad de Dios. okay, a man of prayer will be one who is seeking God's will. Es alguien que busca la voluntad de Dios. Seek God and his will. Busca a Dios mismo y la voluntad de Dios. Again, we come back. Saints, breathe in God.
absorb Nuevamente. God, enjoy God. Nuevamente regresamos a este punto. Santos, absorban a Dios, inhalen a Dios, disfruten a Dios. He is enjoyable. Él es disfrutable. Hallelujah. Aleluya. Praise him. Alabado Lift up sea his Él. name. Honor him. Oh, regocíjense en su nombre, honrenle, gloríense en Él. Hallelujah. Amen. Aleluya. Roman numeral 4. Número Romanos 4. Un hombre de oración debe ser alguien que vive en Dios al mantenerse en continua comunión con Él. Abide in him. Permanecer Enjoy en him. Él, disfrutadle, Fellowship with him. tengan comunión con Él. 5. Número 5. Un hombre de oración debe ser alguien que espera constantemente delante de Dios conforme al modelo de Abraham. Okay, now we have the model of, or the pattern of Abraham. Aquí tenemos el ejemplo o el modelo de Abraham, Waiting constantly on the Lord. alguien que esperaba constantemente delante de Dios. A. La letra A, la intercesión gloriosa que Abraham efectuó ante Dios fue una conversación íntima sostenida por dos amigos, una charla humana e íntima en conformidad con la revelación del deseo del corazón de Dios. Amen. B. La letra B, Dios se le apareció a Abraham en la forma de un hombre mortal y tuvo comunión con él en un nivel humano. Amen. God came to him as a man, Dios vino a Abraham como un hombre, just to fellowship with him. simplemente a tener comunión con él. The Lord comes to us in the same way. El Señor viene a nosotros de la misma manera. We shouldn't try to impress the Lord with our spirituality. No debiéramos tratar de causarle una buena impresión al Señor con nuestra espiritualidad. Just enjoy the Lord, Simplemente disfrútenlo a Él. or tell the Lord what you're going through. O simplemente cuéntele por lo que usted está pasando. Be in fellowship with him Permanezca en comunión con Él. as intimate conversation with your companion. Como quien tiene una charla íntima con su compañero. C. La letra C. Mientras Abraham disfrutaba de una dulce comunión con Dios, recibió una revelación de parte de él en cuanto al nacimiento de Isaac y la destrucción de Sodoma. Hallelujah. He got the revelation of the birth of Christ and the destruction of Sodom. Él recibió la revelación del nacimiento de Cristo y de la destrucción de Sodoma. 1 and 2. 1 y 2 dice, esto muestra que la intención de Dios es forjar a Cristo en nosotros, engendrar a Cristo por medio de nosotros y destruir la Sodoma presente en nuestra vida de hogar, en nuestra vida laboral y en nuestra vida cristiana y de iglesia. En nuestra comunión íntima con Dios, recibimos la revelación de que con Cristo todo lo imposible llega a ser posible. Aleluya. Todo los imposibilidades llega a ser posibilidades. Aleluya. D. La letra D. Dios le reveló a Abraham su intención de destruir Sodoma porque buscaba un intercesor. It's very striking here that in Isaiah 59:16, en Isaías 59:16, que se cita en este punto, God was appalled that there was not anyone to intercede. Dios estaba desolado porque no había un intercesor. I hope these days God will not be looking at the church and be appalled that there is no intercessor.
espero que en estos días, cuando el Señor observe a la iglesia, no esté desolado o asombrado porque no hay quien interceda. In Ezekiel 22:30, En Ezequiel 22:30, the Lord sought for a man to stand in the breach of the wall. el Señor buscó entre ellos un solo hombre que se pusiera en la brecha delante de él, But he found none. pero no hallé a nadie, dice él. How sad that God is seeking intercessors, but he can't find them. Qué triste que el Señor está en busca de intercesores, pero no los puede hallar. But now, where all of this is under Roman numeral 5, Pero ahora todo esto está bajo el número Romanos 5, that a man of prayer must be one who waits constantly before God. que un hombre de oración es alguien que espera constantemente delante de Dios. E, La letra E. Génesis 18 presenta una clara revelación acerca de los principios básicos de la intercesión. okay, so here is a clear revelation of the basic principles of intercession. Aquí recibimos una clara revelación de los principios básicos que rigen la intercesión. Number 1, Número 1. La intercesión apropiada no es iniciada por el hombre, sino por la revelación que Dios imparte. Por tanto, tal intercesión expresa el deseo de Dios y lleva a cabo la voluntad de Dios. so again, we need to pray ourselves into God so that he can initiate the prayer within us. Tenemos que entrar en Dios al orar para darle la ocasión a que Él inicie la oración en nosotros. 2, Número 2. Aparentemente, Abraham intercedía por Sodoma. En realidad, él intercedía por Lot de manera implícita, lo cual muestra que debemos interceder por el pueblo de Dios que se ha ido al mundo. you know, we don't have time to look at it, but in 1 John chapter 5, John instructs that we should pray for our brothers if we see them sinning a sin that's not unto death. No tenemos tiempo para ver estos versículos, pero en el capítulo 5 de Primera de Juan, Juan nos indica de que debemos orar por aquel que ha cometido pecado que no sea de muerte. And he says that every unrighteousness is sin. Y él recuerda allí que toda injusticia es pecado. So he says, pray for them. Y él nos insta, If- oren if- por ellos. If we have someone like Lot who is just drifting into the world, Si nosotros conocemos a alguien que es como Lot, que simplemente poquito a poco se está deslizando en el mundo, don't stand aside and criticize him. no se pare a un lado y empiece a criticarlo. Pray for him. Ore por él. And John says we actually can give life to him. Y lo que dice Juan allí en Primera de Juan capítulo 5 es que de esta manera podemos darle vida a él. So we should pray, give life to them. Así que tenemos que orar por él, tenemos que darle vida. We are praying for God's people. Estamos orando por el pueblo de Dios. They may be distracted, Es probable que ellos se hayan distraído, but they are God's people. pero son el pueblo de Dios. We want to dispense life into them, Queremos impartirles vida. not correct them, No queremos corregirlos. not try to instruct them. No queremos intentar darles instrucciones. Dispense life into them through prayer. Impartamos vida en ellos por medio de nuestra oración. Hallelujah. 3, Número 3. La intercesión
es una conversación íntima con Dios basada en la intención interior de su corazón. Por esta razón, debemos aprender a permanecer en la presencia de Dios. It's quite touching that when God came to Abraham, he with two angels spent the afternoon with Abraham. Es conmovedor que cuando Dios vino a Abraham, él, acompañado de dos ángeles, pasó toda la tarde junto a Abraham. There was a good amount of time that they spent together. Dedicaron un buen tiempo a pasar juntos. Time for the calf to be slaughtered and the food to be prepared. Tuvo que pasar mucho tiempo para que pudieran matar a este becerro y pudieran comerlo, pudieran prepararlo, cocinarlo. When they finally left, Cuando finalmente se fueron, Abraham didn't sit under his tent or at the tent door and say bye-bye. Abraham no se quedó en la puerta de su tienda y le dijo adiós. He followed him. Él lo siguió. He lingered with him. Él permaneció con él, se quedó con él, se demoró en su presencia. We should learn to linger with the Lord. Tenemos que aprender a demorarnos en su presencia, a quedarnos con él. Sometimes, maybe not so much in these days because our life has slowed down, but sometimes, go ahead. Tal vez esto no sea tan frecuente en estos tiempos porque todo se ha vuelto más lento, pero but sometimes we rush into the presence of the Lord and we rush out. Pero a veces nos apuramos para venir a la presencia de Dios y también nos apuramos para salir de la presencia de Dios. We need to linger. Tenemos que permanecer. 4. Número 4, la intercesión es conforme al justo proceder de Dios. En la intercesión efectuada por Abraham en favor de Lot, él no le rogó a Dios conforme a su amor y gracia. Más bien, él desafió a Dios en conformidad con su manera justa de proceder. We should learn to remind God of who he is and what he's doing. Tenemos que aprender a recordarle a Dios quién es él y qué es lo que él está haciendo. Of course, he never forgets. Por supuesto, él nunca se olvida. But when we're reminding him, we're reminding ourselves. Pero cuando se lo recordamos a él, nos lo estamos recordando a nosotros mismos. And it strengthens our faith. Y esto fortalece nuestra fe. 5. Número 5, la intercesión de Abraham no concluyó con las palabras de Abraham, sino con las palabras de Dios, lo cual muestra que en la genuina intercesión es Dios quien habla en nuestro hablar. Abraham stayed with the Lord until the Lord was finished speaking. Abraham se quedó con el Señor hasta que el Señor terminó de hablar. He didn't say bye-bye to the Lord when the Lord still had something to say. Él no se despidió del Señor cuando el Señor todavía tenía algo que decirle. Roman 6. Número Romanos 6. Un hombre de oración debe ser alguien que rechaza todo lo que tiene que ver con sí mismo, especialmente su capacidad y sus opiniones. Especialmente su capacidad y sus opiniones. 7. Número 7. Un hombre de oración debe ser alguien que está dispuesto a pagar cualquier precio para ceder ante todas las exigencias de Dios. Cualquier precio, hermanos. Cualquier precio. Y 8. Y número 8, un hombre de oración debe ser alguien cuyo vivir corresponda a su oración. Okay, our living will correspond if we are praying ourselves into God. Nuestro vivir corresponderá con nuestra oración
si al orar entramos en Dios. Don't try to live a good life. No traten de llevar una buena vida, una vida correcta. Just enjoy God. Simplemente disfruten a Dios. Your life will match. Y entonces su vida corresponderá a su oración. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. Hallelujah for a man of prayer. Aleluya por un hombre de oración. Amen. Amén.